Cordial saludo para todos los estudiantes del curso de microeconomía con código 126007. Mi nombre es Marlio Daniel Perdomo y teniendo en cuenta que el 5 de marzo se desarrolló un CIPAS a la 1:30 de la tarde, pero que por problemas técnicos la voz del tutor no quedó allí grabada, entonces me permito hacer esta grabación, este tutorial, explicando también cada uno de los aspectos que contiene la actividad en la que nos encontramos. Primero que todo, mencionar que en la guía de actividades, esta tiene un valor de 125 puntos. La actividad inició el lunes 21 de febrero y finaliza el domingo 20 de marzo. Importante es que cada uno de los estudiantes escoja tanto un rol como un economista. Los roles, recordemos que pueden ser alertas, entregas, revisor, entre otros, y los economistas son los que aparecen aquí, que son Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx, John Keynes, Milton Friedman, por lo que al escoger cada uno de los economistas, ustedes se dan cuenta que tienen que desarrollar unos ejercicios diferentes. Esos ejercicios son los que vamos a explicar a partir de este Excel. El primer punto de la guía tiene que ver con un ejercicio o una actividad en inglés. Ya muchos me han hecho llegar esa actividad y pues la han diligenciado correctamente la tabla. Entonces nos vamos a centrar en los puntos matemáticos, empezando con el punto número 2, que es el cálculo del PIB real y del PIB nominal, recordando que el Producto Interno Bruto pues es un indicador pues, que mide la productividad precisamente tanto de colombianos como extranjeros dentro del territorio nacional, y aunque hay otro indicador también importante que es el PNB, Producto Nacional Bruto, que a diferencia del PIB, pues lo que hace es medir la productividad de todos los colombianos dentro o fuera de las fronteras. Entonces, para el cálculo del PIB real y nominal, en el caso del PIB nominal, es única y exclusivamente con los precios actuales. Es decir, si hoy en día se venden zapatos por un valor de 60.000 pesos y se venden o se producen 5 pares, por lo tanto tendríamos que multiplicar 60.000 por 5 para obtener el PIB nominal. Sin embargo, hay otro tipo de PIB que es el PIB real. Y cuando calculamos el PIB real siempre debemos tener en cuenta un año base. En este caso, el ejercicio lo vamos a hacer con un año base de 2019, y el año base pues nos sirve es para identificar que de pronto la producción no haya aumentado solo por cuestiones de los precios, porque pues los precios aumentan, entonces eso hace que influya en la producción. Entonces, si nos remitimos aquí al Excel, encontramos que tenemos los años 2018, 2019 y 2020. Por lo tanto, para calcular el PIB nominal del año 2018, pues debo tener en cuenta es la cantidad, por ejemplo, de arroz de 2018 y el precio en el cual se encontraba ese mismo año. Sin embargo, el ejercicio menciona que debemos asumir un consumo intermedio del 40%, es decir, que lo que vamos a tener en cuenta del precio es el 60% restante. Es decir, que a cada uno de los precios deberíamos sacarle o calcularle el 60%. O, si se quiere, pues no hacemos ese cálculo primero, sino que hacemos el cálculo de una vez aquí utilizando pues la herramienta Excel.
¿Cómo quedaría para que ustedes lo hagan allí en su computador? Pues si tenemos que multiplicar por el 60%, entonces decimos 0.60 y lo que vamos a multiplicar por el precio del año 2018, ¿listo? Del arroz. Y vamos a multiplicar esto también por la cantidad del año 2018. Y damos Enter y de esa manera es que calculamos el Producto Interno Bruto nominal a precios corrientes para el caso del arroz. Y pues como ustedes ya tienen aquí la formulita en Excel, ¿sí? Si ustedes lo hacen en Excel, pues tienen la oportunidad de, de arrastrar la fórmula por este y luego multiplicado por la cantidad del mismo año y luego arrastran. Listo. Y de esa manera es que pueden calcular el PIB nominal. Cuando se trata de calcular el PIB real, en el caso del año 2018, vamos a borrarlo y vamos a calcularlo nuevamente. En el caso de 2018, entonces yo debo decir a mi Excel, bueno, por favor, vamos a tomar primero el 60%, ¿cierto? 60%. Y eso lo vamos a multiplicar por el precio. Pero ahora el precio ya no es el precio de 2018. Tengo que tener en cuenta son los precios de 2019. ¿Por qué? Porque aquí me dice PIB real año base de 2019. Es decir, que todos estos 2018, 2019 y 2020 lo vamos a calcular sobre la base de los precios única y exclusivamente del año 2019. Entonces decimos 0.60 por el precio del arroz en el año 2019 de 135 por la cantidad de arroz, ahora sí, del año 2018. ¿Sí? Solamente es el precio el que se tiene en cuenta del año base. Y damos Enter. Y ahora sí, arrastramos. Ok. Y de esta manera calculamos PIB nominal y PIB real. Ahora bien, una vez tengamos estos valores que estoy sombreando aquí, pues hacemos la respectiva sumatoria. Y estos valores, pues, son los que vamos a tener en cuenta ahora para el cálculo del crecimiento, que dice así. Vamos a calcular aquí. Vamos a calcular aquí el crecimiento que tuvo la economía a partir del PIB real, ¿cierto? El crecimiento que hubo entre 2018 a 2019 y entre 2019 a 2020. Para ello, tomamos la fórmula debería ser la siguiente: año actual sobre año base sobre, año actual sobre año anterior dividido el año anterior. Entonces decimos lo siguiente: para calcular el PIB real entre 2018 y 2019, el crecimiento de la economía entre 2018 y 2019, entonces deberíamos decir lo siguiente: esto es igual a el valor de el PIB real en 2019 menos el valor del PIB real de 2018, todo esto dividido en en el valor de el 2018 y damos Enter. Y si esto lo multiplicamos por 100, pues nos va a dar 2.88, 2.89, que es el mismo valor que tenemos aquí. Lo mismo hacemos con el crecimiento entre 2019 a 2020. Continuemos entonces con el punto número 3 sobre el cálculo
de los productos internos brutos a precios de mercado eh, a través de una tablita con los datos que le dan ustedes, ¿cierto? O sea, aquí ustedes encuentran el consumo privado, la inversión privada, el gasto público, las exportaciones, la depreciación, rentas de nacionales en otros países y las rentas de extranjeros aquí en Colombia, además de las importaciones. Eh, Ese es el punto de lo más sencillo, dado que todavía no se solicita ningún tipo de análisis. Lo único es el cálculo y pues el cálculo se hace a través de unas fórmulas. Y las fórmulas son sencillas, la información está ahí. El PIB a precios de mercado, entonces se calcula diciendo que el consumo privado más la inversión privada más el gasto, todo esto sumado con la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Por lo tanto, tenemos que el consumo privado es de 40.000 más la inversión privada que es de 25.000 más el gasto público que es de 8.000 y sumándole la diferencia entre exportaciones e importaciones, que en este caso las exportaciones son de 2.000 y las importaciones de 4.000. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto a precios de mercado nos da 71.000. Lo mismo hacemos con el Producto Nacional Bruto a precios de mercado, cuya fórmula es el PIB a precios de mercado, que es el que acabamos de calcular, ¿cierto? Más las rentas de los, de los factores netos en el extranjero o de los nacionales en el extranjero, menos las rentas eh, de los extranjeros en Colombia, que es RF. Entonces, si hacemos la sumatoria, nos da 71.000 más 5.000, que está en la tabla acá arriba, mírenlo, menos 26.000, que también está aquí en la tabla, y nos da un PIB, un PNB, perdón, de 50.000. Finalmente, el Producto Nacional Neto es la diferencia entre el Producto Nacional Bruto menos la depreciación. Entonces, tenemos que el Producto Nacional Bruto ya lo calculamos, que es de 50.000, y le restamos 6.000 de la depreciación que aparece aquí en la tablita. Y listo. Esos son los cálculos que hay que hacer. Para el punto número 4, que quizá es el punto más complejo, que tiene que ver con consumo, gasto, impuestos, inversiones y rentas, a cada uno de ustedes les dan unos datos de consumo, de inversión, de gasto y de impuestos. ¿Sí? En este caso tenemos un consumo de 100 más 0.5 YD, tenemos una inversión de 200, un gasto del gobierno de 300 y unos impuestos de 400. Y también nos dan una formulita que dice que YD es igual a Y menos T. Entonces, el punto en la guía menciona que tiene que calcular el punto de equilibrio. Y para calcular un punto de equilibrio, pues lógicamente deben haber dos valores para uno saber si definitivamente hay un equilibrio, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es calcular la demanda agregada, y esa demanda agregada que ustedes ya saben que es la sumatoria de todas las demandas, ¿cierto?, individuales, pues se calcula a través de esta fórmula que es 1 menos 1 dividido 1 menos PSM, que PSM es el producto, la propensión marginal a consumir, y multiplicado todo por el consumo CO, que es el consumo autónomo, la inversión, el gasto, otra vez menos la propensión marginal al consumo, multiplicada por los impuestos. ¿De dónde sacamos la propensión marginal al consumo? ¿Por qué nos dice que es 0.5? Pues entonces simplemente vamos a la fórmula del consumo y resulta que encontramos dos variables. Una primero es 100 y la otra es 0.5. 0.5, la segunda variable, va a ser su producto marginal, su propensión marginal a consumir. Y 100, este 100, va a ser su consumo autónomo. ¿Listo?
De ahí es que salen estos valores. Entonces, simplemente reemplazamos. La PMC sería 0.5. Aquí CO, consumo autónomo, sería 100. La inversión sabemos que es de 200. El gasto sabemos que es de 300. La PMC sabemos que es de 0.5. Y T, que es de impuestos, también nos lo dieron, que es de 400. Llevamos a cabo la fórmula y esto nos da una demanda agregada de 800. Ahora, para rectificar que eso esté bien y que haya verdaderamente un equilibrio, entonces aplicamos la fórmula de Y, que Y son las rentas, ¿no? Entonces decimos que el consumo más la inversión más el gasto nos va a dar Y. Entonces, Y es igual a ¿qué? A C. ¿Pero quién es C? Mírenlo aquí, C es 100 más 0.5 YD. Entonces, eso es lo que colocamos aquí, 100 más 0.5 YD. Más la inversión, que sí la conocemos, que es de 200, más el gasto, que es de 300. Sumamos lo que podemos sumar, 100 más 200 más 300. Eso sí lo podemos sumar, nos da 600. ¿Qué nos quedó? 0.5 YD. Entonces, por eso queda Y es igual a 600 más 0.5 YD. Ahora vamos a despejar Y. Entonces, ¿sabemos quién es YD? Sí, sabemos quién es YD. Porque aquí en la guía nos dieron quién es YD. YD es igual a Y menos T. Entonces, si reemplazamos Y por Y menos T, el 0.5 quedaría multiplicando a Y luego multiplicaría a T. Pero T sabemos quién es. Nosotros tenemos el dato de los impuestos, que son 400. Entonces decimos Y menos T y luego, es que aquí como lo hacemos paso a paso, pues decimos Y menos 400, porque ya reemplazamos la T. Y 0.5 viene a multiplicar a Y luego multiplica a 400. Por eso 0.5 por Y nos da 0.5Y y luego 0.5 por 400 nos da 200. Negativo porque el 0.5 tiene un positivo y 400 es negativo, más por menos nos da menos. ¿Qué podemos sumar? Podemos sumar el 600 y podemos sumar y restar el 200. 600 menos 200, 400. 400 más 0.5 Y. Ahora sí despejemos Y. Este 0.5 está positivo, si uno lo pasa al otro lado lo pasaría negativo. Por lo tanto nos quedaría Y menos 0.5 Y sobre igual a 400. Podemos sumar esta Y con esta Y, es decir, podríamos decir Y menos 0.5 Y. Cuando ustedes encuentren una letra, pues se supone que al lado de la letra hay un 1, ¿cierto? Pero pues muchas veces no se coloca porque pues ya se sabe. Entonces lo mismo que decir una Y menos 0.5 Y, pues nos daría 0.5 Y, que es igual a 400. Y como 0.5 está multiplicando a la Y, al otro lado lo pasamos a dividir y nos quedaría 400 menos 0.5 y Y es igual a 800. Entonces, si la demanda agregada y Y son iguales es porque de verdad existe un punto de equilibrio. Finalmente, pues calculamos el consumo. Ese consumo que desde el principio nos lo dieron, que es 100 más 0.5 YD. Y pues ya sabemos quién es YD, que es Y menos T. Ya sabemos quién es Y, que es 800, ¿cierto? Ya sabemos T quién es, que es 400. Simplemente desarrollamos la fórmula y nos da un consumo de 300. Y ese es el resultado que ustedes deben colocar allí. Y para el cálculo del punto de equilibrio, pues en un gráfico, pues aquí yo les dejo marcado cuáles son las ecuaciones que se utilizan. Se utiliza primero esta YD igual a Y menos T y se utiliza Y igual a 600 más 0.5Y para
hacer el cálculo del gráfico. Ejemplo, si utilizamos la ecuación y igual a 600 más 0.5 yd, pues primero vamos a darle unos valores a yd y vamos a darle unos valores a calcular los valores en y. Es decir, empecemos dándole un valor de 0, ¿sí? Este 0 reemplazaría a yd, ¿cierto? ¿Cuánto nos da 0 por 0.5? Todo un número multiplicado por 0 pues nos da 0. Entonces nos quedaría 600 más 0. Esto sería igual a 600 y por eso es que colocamos este 600 aquí. En este caso yo lo hice de 400 en 400. Ustedes pues ya de acuerdo a los valores ustedes pues escogen como la proporción, ¿no? Y lo mismo hacemos con la otra fórmula, que y de y, la fórmula que es la que tenemos aquí arriba que dice y de es igual a y menos t, pero que despejándola nos daría y igual a y de más 400. ¿Y quién es y de? Pues los valores que yo le estoy dando aquí. Si lo hacemos con el 0, reemplazamos esta y por un 0. ¿Cuánto me daría 0 más 400? Pues me da 400. Y es así como yo calculo estos valores. Y después, cuando vaya a hacer el gráfico, quitémoslo aquí, pues lo único que yo sombreo son todos los valores. Voy a insertar. En insertar voy a gráficos y escojo este. Y yo pues aquí ya lo mejoro. Ya le puedo dar punto de equilibrio, por ejemplo. Y listo. Lo interesante del gráfico es ver dónde se cortan las dos ecuaciones, que es en 400 con 800, que fue lo que nosotros precisamente calculamos acá arriba. Mire que el punto de equilibrio efectivamente es en 800. Y esta es la manera correcta, pues, de realizar este ejercicio. Vamos con el último, el punto número 5, que tiene que ver con la propensión marginal a consumir y ahorrar. A ustedes le dan dos datos, ingreso disponible y gasto en consumo. Esto es de la perspectiva del gobierno porque estamos trabajando en macroeconomía, entonces se supone que el gobierno tiene unos ingresos pues, que provienen de unos impuestos, entre otras cosas. Y tenemos que el gobierno también tiene unos gastos, ¿no? Pues recordemos que el gobierno gasta en inversión, gasta en servicio a la deuda, gasta en gastos de funcionamiento también tiene, bueno, etcétera. Entonces, en el punto A, el gobierno tiene unos ingresos de 5.000 y gasta 10.000, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que yo puedo calcular es el ahorro neto. ¿Cuánto le queda para ahorrar? En este caso, pues no le queda nada. El ahorro es negativo porque está gastando más de lo que le está ingresando. Y esto es normal en los gobiernos y pues en las personas, en las familias también. ¿Y qué pasa cuando usted tiene un gasto mayor a un ingreso? Pues usted se debe endeudar. Por lo tanto, el ahorro no existe, pero sí existe un endeudamiento. Y así sucede con cada uno de los puntos, hasta cuando llega que en el punto C el ingreso es igual al gasto, entonces cero ahorro, pero cero deuda. Y luego aquí el gasto comienza a ser menor que los ingresos y puede ahorrar. Ingresos menos gastos para el ahorro neto. Ahora, ¿cómo calcular la propensión marginal a consumir? Aquí les dejo la fórmula aquí abajito. Mírenla aquí abajo. Les dejo la fórmula tanto del ahorro neto como la propensión marginal a consumir, como la propensión marginal a ahorrar y cómo calcular el multiplicador. Entonces, para calcular la propensión marginal a consumir, pues, sabemos que cuando encontramos el concepto de marginal tiene que ver con una unidad adicional, un peso adicional, ¿sí? Una unidad adicional de lo que sea. Es decir, y si estamos hablando de consumo, pues por cada peso que al gobierno le ingresa, ¿cierto? ¿Cuánto estaría dispuesto a destinar hacia el consumo? Lo mismo sería la propensión marginal a ahorrar.
por cada peso que le ingresa al gobierno, cuánto éste estaría dispuesto a ahorrar de ese peso. Entonces, ¿cómo se calcula? La formulita nos dice que tenemos que la variación del gasto, mírenla aquí, la variación del gasto, dividido la variación del ingreso. ¿Cómo calculo yo la variación del gasto? Borremos esto y lo hacemos aquí en Excel. La variación del gasto, para calcular la variación del gasto, yo digo, esto es igual a, si el gasto pasó de 10.000 a 12.000, entonces yo digo 12.000 menos 10.000, cierro paréntesis, todo esto dividido, abro paréntesis, la variación del ingreso. El ingreso pasó de 5.000 a 10.000, es decir, tomo el último valor, 10.000 menos 5.000 y enter. Y luego arrastro. Y esta es la manera correcta pues, de calcular la propensión marginal a consumir. Es decir, que de aquí hasta acá el gobierno está dispuesto a consumir el 50% de por cada peso que le ingresa. Luego reduce su propensión marginal a consumir a un 40% y luego un 20%. Para calcular la propensión marginal al ahorro, aquí tenemos la fórmula. Simplemente es tomar la variación del ahorro sobre la variación del ingreso. Entonces, si quieres lo calculamos aquí. Borramos. Vamos a borrar por aquí. Y calculemos. Esto es igual. Variación del ahorro. El ahorro varió de 2.500 menos los menos 5.000. Todo esto dividido en la variación del ingreso, es decir, 10.000 menos los 5.000. Y luego arrastramos. ¿Cómo saber si esto me dio correctamente? Simplemente, si ustedes suman la propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro, les tiene que dar 1. 0.5 más 0.5 me tiene que dar 1. Y aquí en el último punto, 0.2 más 0.8 también me da 1. Entonces, está bien. Finalmente, calculemos el efecto multiplicador a través de la fórmula. La fórmula es sencilla, 1 dividido 1 menos PMC. Ya sabemos quién es PMC, la propensión marginal al consumo, mírenlo, ya los conocemos. Entonces, para el primer caso, la propensión marginal al consumo es de 0.5. Por lo tanto, si yo tomo la fórmula y digo 1 dividido 1 menos 0.5, todo esto me va a dar 2. Y por eso es que me aparece aquí que el efecto multiplicador para el caso de B es 2, para el caso de C también, D también, E también, pero luego empieza a disminuir el efecto multiplicador. Aquí a un ladito les dejo como una especie de análisis que se le puede hacer para poder entender ese efecto multiplicador. Entonces, sabemos que el ingreso aumenta de 5.000 en 5.000. Y entonces podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿El incremento de 5.000 pesos en el ingreso cómo influye en el ahorro y el consumo? Porque eso es lo que hace el efecto multiplicador, hacer un análisis de cómo influye precisamente el ahorro, el ingreso, tanto en la manera como se ahorra y en la manera como se consume. Entonces podríamos decir que en el caso de B, C, D y E existe una relación proporcional, donde por cada 5.000 pesos de ingresos se consume el 50% y se ahorra el otro 50%. ¿Sí? ¿Por qué lo decimos? Porque miren, 50-50. Para el caso de los puntos F, G y H, por cada 5.000 pesos de ingreso, el 40% se destina al consumo, mírenlo aquí, y el restante para el ahorro. Si calculamos el 60% de 5.000 pesos, por ejemplo, el resultado es 3.000.
por lo que si multiplicamos los 3.000 pesos por el multiplicador, es decir, por 1.66, pues nos tendría que volver a dar los mismos 5.000 pesos. Entonces, para eso es que sirve precisamente el efecto multiplicador, pero no es un porcentaje. ¿Listo? Estos son los 4 puntos de los 5 que aparecen en la guía, que son netamente matemáticos. Y pues, entonces, me place saludarlos. Espero que les sirva este tutorial para el desarrollo de la misma y espero sus aportes en el foro. Un abrazo para todos, muchachos.